En esta ocasión vamos a hacer un análisis en el tiempo de un circuito secuencial. Como se había mostrado en las notas, este es el ejemplo que aparece allí. Aquí le añadí solamente un flip-flop adicional para mostrarles que el funcionamiento es básicamente el mismo. Como dice allí, para hacer el análisis de un flip-flop o de un circuito secuencial como este, se consideran las condiciones iniciales como 0, 0 y 0 en cada una de las salidas del flip-flop, a menos que se diga otra cosa. Si no se dice otra cosa, entonces se considera así. Sabemos también que la salida Q negada es complementaria, por lo tanto sería 1 en todos estos casos. Pero aquí no nos importa porque no está conectada a ninguna otra parte del circuito, salvo la última, esa sí nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como Q1, Q2 y Q3 son mis condiciones iniciales, ya las tengo aquí. Luego, lo que sigue es ver cómo se alimenta el circuito según esas entradas iniciales. ¿Qué está pasando? Este 0 que sale de Q3 está alimentando a la K del primer flip-flop. Esto quiere decir que aquí tendríamos un 0. Q negada es 1. Y eso alimenta a J del primer flip-flop. Entonces ya tenemos cómo son las condiciones en el primer tiempo. Q1, Q2, Q3, 0, 0, 0. J y K están en 1 y 0 respectivamente. Como estamos hablando de flip-flops construidos con bloques NOR, bueno, y en todo caso cuando son complementarias la salida siempre va a ser en Q lo que haya en J. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente cuando apliquemos un pulso de reloj y solo entonces, en este caso hablamos de pulsos negativos, pero si fueran pulsos positivos pasaría lo mismo. Simplemente el diagrama de tiempos cambiaría un poco según la respuesta del reloj. Entonces, cuando yo aplico un pulso negativo, ¿qué va a pasar? En ese momento, J va a mandar su valor a Q, y entonces tendríamos una salida de 1. Esta Q1 está alimentando ¿a dónde? A K. Entonces tendríamos un 0 aquí, y aquí tendríamos un 0 también acá. Ya tendríamos las condiciones del segundo y del tercer flip-flop. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 0 y 0. 0 y 0 es el estado basculante para flip-flops NOR. Entonces, va a oponer el valor que ya tenía aquí. Si tenía un 0 a la salida, ahora va a tener un 1. Y el siguiente valor también es, para los otros flip-flops, de 0, 0. Saliendo 0, va a cambiar su valor a 1. Y esas serán las nuevas condiciones de mis flip-flops. Ahora van a estar alimentados con 1, 1 y 1. Y esos son los que se van a poner también acá abajo. Yo apliqué el reloj y pasó esto. Ahora, ¿qué pasa? Este 1 es puesto acá. Y este 1 es puesto, este 0 es puesto acá. Si aquí hay 1, aquí hay un 0. Entonces, este es el siguiente estado de la máquina. Va a estar alimentado de esta manera y va a estar alimentado el primer flip-flop de esta manera. Vuelvo a pulsar el reloj, o sea, para el siguiente tiempo. ¿Qué ocurre? Ahora están siendo alimentadas las cosas de esta manera, 0 y 1. Entonces, ¿qué se produce a la salida? 0. Se produce 0. Pero este 1 es el que va a alimentar aquí al mismo tiempo que se está produciendo la transición acá. Se produce la transición aquí, acá y acá, porque nuestro contador es síncrono. El reloj activa las 3 al mismo tiempo. Entonces, activa este flip-flop con la entrada 0,1, activa este flip-flop con la entrada 0,1 y este con 0,1. No con el 0 que va a salir después, que es el que está acá. Entonces, teniendo eso en mente, va a salir 0,1, produce un 0. Luego acá 0,1 va a producir un 0. Ahora mis nuevas salidas van a ser 0, 0, 0.
Eso es lo que estaría ocurriendo. Yo ya regresé a mi estado inicial. Ya no tiene caso que continúe porque ya regresé a donde estaba. Ajá. Y si yo hiciera lo mismo, obtendría otra vez 1, 1, 1. Teniendo 1, 1, 1, sé que lo que sigue otra vez es 0, 0, 0. Entonces, yo ya completé el ciclo de la máquina. Si quiero seguir con el proceso, va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, cuando yo vuelvo a mi estado inicial, entonces yo ya completé. Y entonces mi contador, ¿cuántas transiciones necesitó para regresar al estado inicial? De aquí para acá sería una transición, 2 transiciones. Entonces son módulo 2. Ese sería el estado de la máquina. Necesito 2 transiciones para llegar al estado inicial. Hay circuitos que no llegan al estado inicial, porque en su naturaleza así lo especifica, ¿no? Hay otros que debe llegar a su estado inicial, pero caen en un estado que se llama estado denegado, y entonces hay que procurar que no lo toque, o si ocurre, que salga de él. Eso viene en las notas y lo resolveremos más adelante. Ahora, esto quedó así, según el cableado, digámoslo. Si yo hubiera alimentado, si yo hubiera dispuesto mi alambrado de esta forma, y con estas condiciones iniciales, 1 y 0, la cosa cambiaría, ¿no? Porque ahora tendría igualmente 0, 0 y 0. Y entonces el 1 está siendo alimentado aquí también. Este 0 está acá. Ahora, ¿qué pasaría el circuito? Tenemos 3 flip-flops igual. Circuito síncrono. El reloj actúa al mismo tiempo. Pero ahora están conectados directamente. Ajá. Entonces, vamos a ver cuál será. Yo ya lo había hecho, pero vamos a ver si regresamos a esa, si se verifica eso que estaba yo haciendo. 0, 0 y 0 están alimentados de esa manera. Tenemos 1 y 0. Entonces, a la salida, ¿qué va a producirse? Un 1. Este 0 con un 1 nos va a producir ¿qué? Un 0. Y este 0 con un 0 estaríamos en el estado basculante. Entonces, si había un 0, va a salir un 1. Esas serían mis nuevas condiciones. Entonces tendríamos 1, 0 y 1. Y ese 1 va a alimentar acá. Por lo tanto, aquí es 0, que va a alimentar a la J del primer flip-flop. Y cuando yo aplique un nuevo pulso de reloj, entonces aquí tengo 0 y 1, va a salir 0. Aquí tengo 1 y 1, va a mantener su estado, porque estamos hablando de bloques NOR. Si fuera bloques NAND, opondría su estado, pues bloques NOR. Entonces se va a mantener el 0 que ya teníamos. Y aquí, ¿qué va a pasar? Estoy en 0, 0. Va a estar en estado basculante. Si había un 1, se va a poner un 0. Y ya llegamos nuevamente al estado inicial. Ya no hace falta continuar, porque si continúo vuelvo a tener 1, 0, 1. Tenemos nuevamente módulo 2. 2 transiciones. Una transición, 2 transiciones. Y ya llegué nuevamente al estado inicial. Si uno decidiera hacer otra cosa, 0 y 1, verifiquen qué pasa. Tendríamos 0, 0, 0. Entonces, aquí tendríamos un 1, aquí tendríamos un 0. ¿Qué pasaría con esta situación? Entonces, vean esto, cuando yo tenía la otra alimentación. Ahora, si yo tengo de esta manera la disposición del flip-flop, que tendríamos 0 y 1, estas siempre están fijas, porque nada las cambia, como aquí lo estaban fijas, no había ningún alambrado.
Simplemente eran los valores lógicos que estoy metiendo allí y nada los puede cambiar. Entonces, ¿qué pasaría en una situación como esta? Tengo 1 y 0. Inicialmente están en 0, 0, 0. Luego tengo 1 y 0. Va a salir un 1. De aquí va a hacer una transición porque está en 0. Están en 0 las entradas. Va a salir un 1. Estado basculante. Aquí está en 0 y 1. Había un 0. ¿Qué va a pasar? Va a salir otra vez el 0. Puesto que coloqué un 0, otra vez sale 0. Entonces, mis nuevos valores van a ser 1, 1, 0. ¿Qué ocurrirá? Tengo el 0 aquí colocado. Aquí está. El 1 nuevamente queda aquí. El siguiente estado, ¿cuál será? 1 con 0, vuelve a salir un 1. 1 con 0, vuelve a salir un 1. 1 con 1, ¿qué va a pasar? Va a mantener. En un bloque NOR, el estado 1, 1 mantiene el estado previo, que es un 0. Entonces el nuevo estado va a ser este, 1, 1, 0. Entonces ya se imaginará qué va a pasar. Con una disposición como esta, nuestro flip-flop se va a atorar. Se va a bloquear, porque 1, 1, 0, vuelvo a hacer lo mismo, quedó nuevamente alimentado igual, pues queda 1, 1, 0 al siguiente pulso de reloj, y tantas veces como yo lo haga va a ser igual. Este, por ejemplo, sería un estado denegado. A menos que yo quiera que sea así, que después de la primera transición así se quede y ya no se mueva. A menos que yo aplique una terminal de borrado, que hay unos flip-flops que sí lo tienen. Eso aparecerá en las notas también. Este flip-flop, bajo estas condiciones, se bloquea. Si lo habíamos puesto con 1, 0, si trabajaba, si llegaba al estado inicial, como este también llegó a un estado inicial, verifiquen qué pasará si yo pongo aquí un 1, 0 o 0 y 1, si llega al estado inicial. ¿Y cuántos son esos estados que hay en medio? ¿Cuál será la tabla de secuencias? Que finalmente es lo que nos interesa. Aquí vemos que es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Aquí fue un bloqueo. En la otra ustedes tienen la secuencia y ven que también se llega al estado inicial. Simplemente lo que hay que hacer para analizar los circuitos es qué va pasando en el tiempo, cómo está siendo alimentado, se aplica el pulso de reloj y sale. Pero eso que sale se aplicará hasta el siguiente pulso de reloj si es que existe un siguiente flip-flop. Entonces se llama estado presente y aplico, sale. Luego en el estado siguiente tengo estos valores y esos son los que aplico al pulso de reloj para obtenerlo de acá. Entonces así se analiza un circuito. Si fuera asíncrono, entonces la historia cambiaría un poquito. Siempre se va a, en todos los casos, sea síncrono o asíncrono, siempre se van a utilizar los valores presentes para obtener los siguientes valores de la tabla de secuencias. Simplemente que puede haber o puede no haber cambios en el flip-flop, dado que el pulso no existe en un circuito asíncrono, y eso lo veremos en otro ejemplo que mostraré más adelante. Por lo pronto, con estos tenemos para ir analizando las configuraciones de un circuito secuencial.